Para aquellos que creen en personas con capacidad de visualizar el futuro, hoy he traído una lista de advertencias sobre lo que podría suceder en el año 2020. Y aunque Nostradamus es muy popular, existen otros videntes. Un ejemplo podría ser Baba Vanga, la vidente búlgara, entre otros más. Las predicciones del futuro son siempre vistas como algo bastante preocupante y sorprendente por muchos. Pero, ¿son las profecías sobre el futuro realmente tan aterradoras? Según aquellos que estudian las profecías, el 2020 podría ser un año que promete bastantes acontecimientos interesantes. Digamos que el futuro no es, según las siguientes predicciones, el mejor. Yo soy el documentalista y esto es Profecías para el 2020. De acuerdo a varios profetas, Pakistán, China, Japón y Alaska se verán afectados por un gran aumento en el nivel del agua en el 2020. Un terremoto de 7.5 grados de magnitud sacudirá el continente asiático este año y se esperan muchas víctimas humanas. Si las profecías de Baba Vanga son ciertas, entonces el presidente ruso Vladimir Putin estará en peligro, ya que alguien de su personal de seguridad intentará matarlo en el 2020. Pero el presidente ruso puede que no sea el único que tenga problemas. Según las interpretaciones de las profecías de Baba Vanga sobre el futuro, el presidente estadounidense Donald Trump podría caer muy enfermo. Baba Vanga dijo que en el 2020 comenzará un cambio cósmico que culminará en el año 2023, en donde la humanidad experimentará cambios drásticos en el planeta porque la órbita de la Tierra se moverá drásticamente. Este inesperado cambio astronómico afectará al clima, los océanos y a gran parte de la naturaleza. Baba Vanga advierte que a los humanos les resultará muy difícil hacer frente a estos cambios. Otra de las profecías dice: los trenes volarán usando la luz del sol. La producción de petróleo se detendrá y la tierra descansará. Cada vez hay más discusiones sobre la energía solar, por lo que la predicción del pronosticador no parece tan futurista. Un dragón fuerte se apoderará de la humanidad. Los tres gigantes se unirán. Algunas personas tendrán dinero rojo. Veo los números 100, 5 y muchos ceros, predijo Baba Vanga. Los intérpretes suponen que el dragón es China, que se convirtió en una superpotencia. Los tres gigantes podrían ser Rusia, India y China. Y en cuanto al dinero, los billetes de 100 yuanes y 5,000 rublos son de color rojo. A principios del siglo XXI la humanidad se liberará del cáncer. Llegará el día en que el cáncer se atará con cadenas de hierro. También predijo Baba Vanga. Jane Dixon, una de las psíquicas y astrólogas estadounidenses más conocidas del siglo XX, predijo que el Armagedón tendría lugar en el 2020. Nostradamus predijo que estaremos al borde de una crisis económica en el 2020. Las opiniones de los analistas de todo el mundo están divididas, pero nadie niega que se han acumulado nubes negras sobre la economía mundial. De acuerdo a la profecía, el mercado internacional de divisas tendrá que cerrar para detener el pánico de la venta de acciones, que lentamente envolverá los mercados de valores. Nostradamus predijo la crisis del 2008 y acertó.
Así es que para el 2020 puede que las cosas no vayan bien. Los mercados cambiarios están en caída libre y habrán alcanzado niveles de pánico. El final de la crisis todavía está fuera de la vista. Los Estados Unidos se enfrentan a un estancamiento económico durante varios años y los fundamentos económicos conocidos ya no se aplican hoy en día. Nostradamus predijo un gran terremoto en el 2020 también en América. En el Nuevo Mundo, las tierras del oeste. California parece ser la conjetura lógica. Esto sucederá la próxima vez que Mercurio esté retrógrado en Cáncer, entre el 18 de junio y el 12 de julio del 2020. Los incendios forestales se producirán en Europa, Grecia, Croacia, y las olas de calor afectarán a países como Portugal, España, Holanda, Alemania y Francia. En el 2020, Estados Unidos será devastado por los incendios forestales y el calor excesivo. Los Estados Unidos serán víctima de algunos de los tornados más fuertes jamás registrados. Algunos de ellos tendrán un diámetro de 1.6 kilómetros y destruirán todo a su paso en una línea hasta de 48 kilómetros, con una velocidad del viento de más de 320 kilómetros por hora. En las cuartetas de Nostradamus se predice que trozos de lo que hoy se conoce como la Antártida se desprenden y se derriten, lo que llevará a la elevación del nivel del mar en varios metros, causando inundaciones en las costas más bajas de todo el mundo. La Gran Guerra. Una gran potencia oriental ganará la guerra contra otra gran potencia occidental. Según algunos expertos, estas grandes potencias serían China contra los Estados Unidos. En sus visiones, Nostradamus vio cómo la gente caminará por las calles con chips implantados en los cuerpos. En realidad, una empresa americana de Wisconsin ya ha puesto en práctica esta idea. Los empleados tienen chips implantados para reemplazar las insignias y la presencia en el trabajo. Inglaterra tendrá un nuevo rey. La predicción de Nostradamus no especifica si la reina Isabel, la monarca con el reinado más largo, morirá, o la razón por la que Gran Bretaña tendrá un nuevo rey. En una de sus visiones más famosas, Nostradamus dice que los humanos vivirán en la luna. El profeta vio gente viviendo en la luna en el 2020. Por otro lado, los científicos afirman que la NASA está planeando expediciones a la Luna para el año 2020. También existen algunas profecías hechas por Nostradamus que, aunque no están fechadas, se cree que es muy probable que ocurran en el 2020. Con respecto a esto, el profeta dijo: la gente se niega a pagar el impuesto al rey. En ese día muchos celebrarán la libertad en un país que graba sin misericordia. Escribió el profeta. Estas palabras han sido interpretadas como una referencia a la reforma fiscal sin precedentes en los Estados Unidos. Los ricos morirán muchas veces, lo que puede significar que la economía mundial se derrumbará a lo largo del año 2020. La vida humana se prolongará y las personas pueden vivir hasta 200 años. Cuando esto suceda, los octogenarios se verán como una persona de 50 años. Podremos comunicarnos con los animales. La radiación extraplanetaria quemará la Tierra. El cielo se abrirá y los campos serán quemados por el calor. Nostradamus consideró que en el 2020 comenzará una nueva era, tanto en términos de calendario como de realismo. El año 2020 marca un momento sagrado, favorable y, al mismo tiempo, peligroso en la historia de la humanidad, destinado a traer desastres y revelaciones. Y los años precedentes anuncian este terrible, pero maravilloso potencial. El año crítico 2020 no significa necesariamente un fin, sino una transformación fundamental del mundo en el que vivimos, un renacimiento de la humanidad en un nuevo nivel espiritual.
Las profecías de Nostradamus, basadas en 2 milenios de meticulosas observaciones astronómicas, sugieren que el año 2020 marcará el debut de una nueva era, acompañada, como todo nacimiento, de sangre y sufrimiento, pero también de nuevas esperanzas. Desde 1940 y especialmente después del 2003, el Sol se comporta más turbulento que nunca. Desde el calentamiento global que acabó con la última era glacial hace 11.000 años, la física solar confirma que el próximo punto máximo de actividad del Sol a un nivel récord ocurrirá en el 2020. Sean ciertas o no, todas estas profecías siembran en nuestras mentes cierto temor con respecto al futuro. ¿Será el fin del mundo? ¿La economía colapsará? ¿Habrá guerras, desastres y desgracias? Lo único que podemos hacer es tratar de prevenirnos y esperar a que el momento llegue o no. Yo soy el documentalista y esto fue Profecías para el 2020. Mi libro, El Vademecum del Terror, ya está a la venta en Amazon.com. Verdaderas historias de terror, casos reales que te dejarán pensando si realmente existe ese otro mundo, el de los espíritus, el de los fantasmas y los demonios. El Vademecum del Terror hará que tus noches no vuelvan a ser las mismas. Con él, tu imaginación viajará por nuevos mundos e inexplorados territorios llenos de misterio, terror e intriga. El Vademecum del Terror son experiencias y casos que llegaron a mí por parte de aquellos a quienes el terror los sorprendió cuando menos lo esperaban. Yo soy el documentalista y esto es el Vademecum del Terror.